Bueno, Sandra y Gerardo, los invito acá a nuestro escenario. Seguimos con un tema que también nos agobia a diario, detonantes del resultado en la cobranza. Entonces tenemos a Sandra Duque y a Gerardo, bienvenidos. Les cuento quién es Sandra, aunque aquí ya todo el mundo la conoce también. Sandra es actualmente gerente de cobranzas de ADI, la FinTech, una FinTech muy internacional, ¿verdad? Ya nos vas a contar, Sandra, especializada en financiación del comercio, promueve el comercio digital en América Latina. Sandra tiene más de 20 años de experiencia en la gestión de originación de crédito y cobranza. Ha impulsado la digitalización y optimización de procesos de recuperación de cartera en instituciones como Banco Agrario, Citi. Y un año 2025 que sea bien interesante. Cuéntanos, Sandra. Bueno, pensando puntualmente, bueno, gracias por la introducción, gracias por la invitación. Pensando puntualmente en ya lo que nos resta del año, ustedes saben que ya lo que tenemos que hacer es acelerar y aprovechar para disparar toda la artillería pesada. Es muy importante, creo que aquí tenemos muchas personas expertas en cobranza. Es muy importante hacer la segmentación y la comunicación a los clientes muy orientada a todos los temas de Navidad, ¿no? Ahorita vienen todos los temas de Black Friday, donde la gente compra mucho y donde se endeuda mucho y muy seguramente necesita pagar y liberar su cupo para poder tener nuevas compras. Viene la Navidad, donde también es una época muy aspiracional de dar regalos, de disfrutar. Entonces es muy importante segmentar las campañas muy orientadas a todo eso que se viene, las festividades, y a cambiar el mensaje, no el mismo mensaje que el cliente está recibiendo todo el año, sino innovar. Gerardo, súmate entonces con esas prácticas. En esa misma línea hay una conciencia muy grande en las personas de cerremos el año bien. Entonces yo creo que, como menciona Sandra, sacar ahorita propuestas innovadoras, o sea, de verdad a veces pensar en condonaciones, uno le sangran los oídos, pero es una buena posibilidad que uno puede tener allí para que en la medida que uno recoja totalmente la deuda, pueda liberar provisiones, pueda sacar unos clientes que no son favorables para el banco, pero que en la medida que uno les pueda dar una salida bien interesante y se anticipe a otros competidores, pues podemos sacar allí algo de partido de forma muy hábil. Adicionalmente, pues todos dicen, no, el mes de diciembre es complejo, pero yo creo que el mes de diciembre se empezó a cosechar desde octubre. Y en la medida que nosotros empezamos a proyectar cuáles eran los posibles créditos basados en los números de la probabilidad de deterioro en los siguientes 2 meses, allí es donde empezamos a trabajar. Diciembre es ya para cosechar. Bueno, además con este mundo de puentes tan impresionantes, es que no nos creen, pero en la cobranza los días hábiles cuentan y mucho. Cuando uno dice, es que hubo 2 puentes y eso me afectó el resultado, y es cierto. Bueno, creo que ya hemos hablado mucho de inteligencia artificial y ahora también, Ignacio, pero es la pregunta obligada. ¿Cómo, cuándo y dónde? Inteligencia artificial en la cobranza. Había algo muy interesante en la pregunta que había en el cuestionario y era cómo no abrumarse con tantas cosas que hay en el mercado, cómo de pronto empezar, y yo pienso que es diferente para cada una de las entidades según el nivel de tecnología en el que estemos, según el nivel de avanzada. A veces es tan sencillo que, por ejemplo, si tienen acceso a un ChatGPT gratuito, simplemente ustedes pueden simular los mensajes que le envían a los clientes, pedirle a la inteligencia artificial que los humanice, que lo haga más festivo, que los haga más serios, que los hagan más, buscar como formas de emitir el mensaje y enviarlos a diferentes poblaciones y luego testear cuál de esas poblaciones que recibió cuál mensaje se movió más al pago. Entonces digo, eso como para empezar el ABC, los primeros pinitos, no tengo una gran inversión, pero quiero empezar a entrar en ese, exactamente. Ya cuando vamos mucho más avanzados en inteligencia artificial, yo creo que de las cosas que he tenido la posibilidad de trabajar en los diferentes países, lo que en este momento me ha parecido más espectacular y útil ha sido, y conectando con otra pregunta del cuestionario de qué pasa con la conexión con el humano cuando nos vamos con inteligencia artificial. Hay cosas que son difíciles para el humano. Por ejemplo, y no sé si a todos les pasa, cuando hablamos de ofrecimientos de refinanciación, de planes de pago, a veces nuestros gestores de cobranza se quedan cortos, no saben qué ofrecerle al cliente. El cliente dice no tengo plata y le dicen bueno, entonces hagamos un pago total y le descuento. Pues si no tengo plata, ¿cómo lo va a hacer un pago total? La inteligencia artificial generativa
hoy en día puede estar escuchando la llamada del humano y al escuchar va tomando palabras claves del deudor y empieza a sugerirle en pantalla al asesor qué le puede ofrecer de financiación. Entonces, pues obviamente te estoy hablando de los dos extremos del uso de la inteligencia artificial, pero son tecnologías que cada vez están más al alcance de la mano de todos y que nos va a permitir tener esa interacción del humano, pero facilitarle al humano la toma de decisiones como qué le ofrezco a este cliente y hacer así más eficiente la cobranza. Y Gerardo, hablando de buenos resultados, sin duda la operación, toda esa capacidad de una operación que fluya, que sea eficiente, cuéntanos ahí cómo impulsar a través de la operación los resultados, conseguir mayores niveles de productividad. Pues mira, yo creo que dentro de los elementos importantes para que se adelante una cobranza muy efectiva es la empatía. Y todos hablamos de empatía, de lo que tiene que trabajar un asesor de cara al cliente, que haya un interés auténtico en mejorarlo. Pero cuando se reúnen las diferentes opciones que tiene un asesor para ofrecerle al cliente y los mandan hacia un back, es tortuoso. Entonces viene el proceso de evaluación, viene que falta un documento, que falta un pagaré, tenemos que lidiar a veces con compliance. Entonces yo creo que en la medida que esa empatía circula en todo el ciclo de recuperación, se hace mucho más sencillo. Ahorita Sandra mencionaba, oigan, si nosotros tenemos la posibilidad de interactuar con un cliente y en ese momento brindarle muchas alternativas que uno tenga a la mano, si tiene el pagaré, si el pagaré es abierto, si tiene más productos, si yo tengo que evitar una serie de situaciones, yo creo que ahí mismo se le puede dar la respuesta al cliente. Y en la medida que yo pueda cerrar una negociación, así como cuando hay una venta de un tiempo compartido, que suena la campana, que uno le transmite esa situación al cliente, yo creo que le demos prioridad, que le demos importancia, que se sienta a gusto, es fundamental. Pero eso solamente nace en la medida que todo mi proceso back no está por allá como unas máquinas en el olvido, sino que es un proceso vivo que está de cara al cliente y que genera experiencia. Bueno, estamos inundados en tecnología, en herramientas, en una cantidad de temas, de herramientas. ¿Qué priorizar? ¿Cuáles son esas tecnologías entre todo este universo que consideran que tenemos que priorizar, Sandra? Yo creo que se relaciona con lo que decía ahorita, dependiendo del nivel de automatización que tenga cada entidad. Entonces, si yo ya tengo acceso a tecnologías como inteligencia artificial que me ayuden a tener la conversación con el cliente o a segmentar el cliente, claramente esa debe ser mi prioridad, ¿cierto? Pero si no la tengo, si estoy apenas en etapas iniciales de la gestión de cobro en cuanto a tecnología, hay muchas empresas que recién se están creando y están hasta ahora conociendo a sus clientes en mora y creando sus procesos de cobranza, pues claramente lo primero que tienes que priorizar es la minería de datos. ¿Por qué? Porque si tú tienes una hoja de información del cliente donde ya ves cómo estuvo el mes pasado y el antepasado, si de pronto te pagó o no te pagó, eso te permite hacer una segmentación, y una segmentación muy sencilla te ayuda a hacer estrategias de cobro diferentes. El que ya venía como muy malito o tiene tendencia a caerse en mora cada 3 meses, pues lo mandas de una vez a llamada, el que de pronto no, pues le mandas un WhatsApp o un mensajito. Entonces son también como cosas muy sencillas, muy tecnología, como manguitos bajitos que puedes empezar a implementar tecnológicamente sin tener grandes avances o gran inversión tecnológica. Gerardo, ¿qué tecnologías para ti hay que priorizar? 2 temas. Uno es Big Data, en la medida que yo pueda tener una visión mucho más ampliada y mucho más en línea de lo que le puede estar pasando al cliente. A veces nos enfrentamos a que uno conoce resultados del cliente pasados 30 días y uno dice, genero la alerta, pero ya van 45 días. Si uno lo puede tener de una forma mucho más rápida, un alto nivel de consumo ligado al consumo de las tarjetas de crédito, alguna cosa que de verdad le aporte al día a día, es muy importante. Y por otro lado, tú lo mencionabas ahorita en el panel anterior, el primer panel, la humildad es muy importante. Y yo creo que cuando uno está en un banco, uno dice, yo sé mucho, le vamos a enseñar al cliente, vamos a hacer educación financiera, vamos a hacer muchas cosas, pero yo creo que ponerse en los zapatos de los clientes y empezar a conocer qué es lo que está pasando con ellos, y a partir de eso sí empezar a construir, pero no del cliente individual, sino de la dinámica donde está viviendo, enriquece mucho más la tarea.
porque si uno, de verdad, uno piso 20 se piensa en estrategias, pero uno se aísla de la dinámica que está pasando y hablamos de, por ejemplo, microfinanzas. Hace un momento hablaban de David Plata. Tuve la experiencia cercana en David Plata cuando trabajaba allá y lo que uno pensaba para unas regiones es diferente para otras. En la medida que en la costa se tienen unos frentes, en el sur otras cosas, una forma de pensar diferente. Entonces, en la medida que uno logra entender eso, lo puede aterrizar de una mejor manera. Asimismo, la idiosincrasia es muy importante. Entonces, cómo uno extractar de esa dinámica diaria, del día a día de las personas para convertirlo en un producto, pasarlo por datos y luego retornarlo allá en temas de mayor valor agregado. Bueno, si quieres se acabó ese ruido porque sé que debe ser el café que va a estar delicioso, ¿cierto? Pero bueno, ahora adelantémonos a un tema que vamos a abordar al final, la data inteligente. ¿Cómo llevar data inteligente para que la toma de decisiones se fortalezca y convertir esos datos en estrategias y generación de valor? Hoy en día es mucho más fácil que hace 20 años. Trabajo hace 20 años en cobranza, pero para que no hagan cuentas empecé adolescente, con permiso del Ministerio de Trabajo. Ya empezó sí, claro, no antes. Entonces el tema es que pues yo me pongo a pensar en lo que uno sufría en esa época para sacar datos y agarrar el Excelito, inclusive ni siquiera Data Crédito era en esa época, ni siquiera era TransUnion, no tenía un score para sector real, sino solamente todo era muy enfocado al sector bancario. Entonces cuando tú querías sacar información, pues tenías lo que tenías en tu hojita de Excel de los clientes, y pues ahí como a tratar de adivinar y un poco a crear en conjunto con la gente de Data Crédito algo como a la medida. En cambio hoy en día tenemos no solamente la información propia que vamos recogiendo del cliente, que creo que cada vez todas las entidades nos preocupamos más de recoger y conocer más del cliente, sino que además tenemos una serie de proveedores que nos pueden dar mucha información. Hay proveedores que te pueden decir, oiga, ese teléfono del que el señor le está abriendo a usted la cuenta, le acaban de cambiar la SIM card. Ese aparato tiene registro de que está robado. Esta cuenta de correo que el señor le está poniendo a usted está amarrada a una cuenta de Facebook, de Instagram, de no sé qué. Entonces hoy en día puedes tener una visión absolutamente grande del cliente a bajos costos y con diferentes proveedores. Las mismas centrales de riesgo ya hoy en día tienen muy bien segmentado cómo se porta el cliente financiero, cómo se porta el cliente del sector real. Entonces, como les decía, es importante poder segmentar, conocer a los clientes de sus diferentes aspectos, como cliente de la compañía, como deudor del resto del sector, y con eso poder determinar cuáles son más riesgosos, menos riesgosos, y así poder utilizar las estrategias como les mencionaba. Las más fuertes para el riesgoso, las más suaves o las más económicas para el menos riesgoso, pero pues esto es algo que aquí este foro ya conoce muy bien. Bueno, Gerardo, no sé si te sumas con otro mensaje final. Después de todo ese análisis, viene, uno tiene que diseñar diferente, perder más bien el temor a que los planes de pago son fijos. Una vez se encuentra el diseño del producto dice que máximo 72 meses, pero mire, el cliente le requiere otras cosas. No, es 72 meses. Yo creo que en la medida que uno logre identificar y segmentar mucho a los clientes, eso tiene que venir de la mano de una serie de planes de pago diferenciales para cada cliente. A veces tratamos de meterlos como en la misma camisa, talla M y manga, no sé, X, pero no sirve para todos. Sí, ¿cuál es el mindset de las empresas? Tiene que ser cómo recupero mi capital invertido. Y para recuperar el capital invertido, uno lo recuperaría más rápido, otros tendrían que generar cuotas balloon, gradientes, muchas cosas que probablemente ese banco operativo que hablamos hace un segundo lo vea mucho más complejo, pero a la medida que sea de verdad empático, vamos a tener pues, una serie de tareas grandes, sí, pero probablemente le estemos dando la horma del zapato a cada uno de los clientes o a la gran mayoría de los clientes para que puedan adecuarse a las condiciones actuales. Yo creo que eso es fundamental. Bueno, ahora para cerrar con una pregunta sobre liderazgo y competencias. Hoy pues nuestros equipos enfrentan nuevos retos, nuevos riesgos, nuevo cambio, les cuesta concentrarse como a todos porque están en las redes, además tienen una familia que les demanda tiempo y no lo tienen. Entonces, ¿cuáles son esas características, competencias y atributos que tienen que tener hoy los líderes de la cobranza?
uniéndome a algo que mencionaba ahorita Gerardo, el tema es la cobranza, creo que es sinónimo de empatía. Yo creo que los seres humanos venimos a este mundo a servir y a servir para algo, sino pues a qué vinimos. Y creo que la empatía es parte de eso, ¿no? A servir, escuchar, entender al cliente y ver cómo se le puede ayudar, y esa es la principal característica que se requiere en cobranza. Yo siempre le digo a mis equipos de trabajo y resiliencia, ¿no? Porque pues en resiliencia es que uno hoy la lucha para cerrar el mes, si le va bien, bombos, platillos, y al otro día otra vez de cero, vuelve a ser a uno el que ya usted no ha hecho nada y vuelve a empezar. Entonces creo que, como te digo, empatía, resiliencia, y el liderazgo tiene que ser situacional. Me explico, hoy en día y cada vez cada generación tiene motivaciones diferentes, así como a nosotros nos motivaba a ahorrar y comprar una casa, a los nativos digitales les interesa es ganar un sueldo, salir a viajar un año por el mundo, ir a un safari al África y volver y trabajar en otra cosa. Entonces la gente no tiene como arraigo, sino están rotando todo el tiempo, y creo que este sector es de los que más sufrimos ese nuevo estilo de vida. Entonces desde eso el liderazgo básicamente tiene que ser muy de entender cuál es la motivación de la persona, y entender que ya no es como antes, no, ay, ¿cómo hago para retenerlo aquí 10 años? No, amigos, si se le queda 6 meses ya dése por bien servido, pero por lo menos cómo hago para que la curva de aprendizaje sea cortica, en esos 6 meses sea productivo, y pues ir arrancando. Y eso solo se logra escuchando y entendiendo cuál es la motivación de cada uno, apoyarlo y pues sacarle provecho el tiempo que esté con nosotros. Gerardo. Yo pienso que viene una tarea grande para las áreas de recursos humanos, para que ese perfil de personas que queremos que trabajen en cobranza sea un perfil un poco diferente de esa cobranza que antes era, voy a irme años atrás, sin que sumen, el chepito, como de una forma muy fuerte, muy vehemente. Yo creo que en la medida que tenemos personas que muy enfocadas a servicio al cliente, muy enfocadas a temas sociales, a temas del valor del ser, va a ayudar mucho. Y yo creo que otra cosa que debe estar siempre en el tintero es cómo funcionan los modelos de remuneración variable, la tarea. Porque por ahí hay una máxima que dice, dime cómo me pagas y te diré cómo me comporto. Si nosotros conseguimos unas buenas personas que van a hacer la tarea, pero nuestro modelo de remuneración está muy enfocado en solamente el número, no pensamos como en la lealtad, como en el engagement del cliente, pues definitivamente nosotros mismos vamos a viciar un poco. Yo creo que en la medida que nosotros vemos eso y obviamente tenemos unos oídos muy abiertos a lo que nos dicen cada vez más nuestros colaboradores, podemos crear como unos modelos de vida, no sé cómo llamarlo, como de un modelo social que nos permita estar trabajando en una gran mesa redonda. Yo creo que esos líderes de caballo blanco que movían un ejército de 10.000 ya están muy mandados a recoger hace años. Ahora ellos mismos nos dan las soluciones. Entonces, ¿cómo nosotros canalizamos esas soluciones? Y que si nos duran 6 meses somos bienvenidos, pero que sean 6 meses en los cuales tanto ellos como nosotros vamos a tener un buen recuerdo. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. A ti muchas gracias. Muy interesante.